Qué trabajo tan constante, qué trabajo tan cansado es tener que estar pensando todo el día en que la gente nos entienda, en que se visibilice, en que se entienda de qué estamos hablando hoy. Jesús, cuando ha empezado su intervención, con toda la transparencia y con toda la sinceridad, ha dicho, es que yo no sabía lo que era el TEL. Y yo soy sincera, la primera vez que lo oí fue el año pasado. Y como nosotros, hay tantísima y tantísima gente que no sabe lo que es. Y por eso estamos hoy aquí, precisamente para que se conozca y que alguien nos lo explique, para que se comprenda mejor qué es el TEL, para que saber cómo afecta al desarrollo de las personas y el por qué es tan sumamente importante avanzar en su conocimiento y en su reconocimiento. Y sobre todo que no se confunda con otras cosas que también hay tendencia. Esta mesa que tenemos ahora, la primera mesa de las 3 que tendremos hoy, se llama Conoce el TEL y su impacto. Esta mesa, y según os vaya nombrando, si queréis podéis ir subiendo, estará moderada por doña Raquel Ayuda Pascual, psicóloga y miembro de Letrea, y contará con 2 ponentes de referencia. Y perdonadme que mire tan para abajo porque sin atril una ya tiene presbicia y ya tiene sus cosas. Contaremos con 2 ponentes de referencia, Llorens Andreu Barrachina, investigador de eHealth Center y catedrático de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, y también Isabel Monfort Juárez, psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, terapeuta en el Centro Entender y Hablar. Así que bienvenidos a los 3, ya los tenéis aquí. Por favor, esa silla de allí, Isabel, gracias. Esperemos un momento que lo dejemos todo colocado. Bueno, pues Isabel, Raquel, te dejo la mesa en tus manos. Mejores no puede estar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Raquel Ayuda, soy psicóloga del Centro de Letrea de aquí de Madrid y tengo el enorme placer de moderar esta primera mesa en esta jornada sobre el trastorno específico del lenguaje, que va a estar centrada en una visión desde el ámbito de la ciencia y del abordaje más práctico, más profesional. Vamos a dar comienzo a este primer espacio en el que el objetivo fundamental es poner en el mapa el TEL, poder responder con claridad qué es el TEL y también un poco los desafíos que encuentran las personas, no solamente por sus dificultades, sino por las barreras que existen en los entornos de participación y convivencia habitual. Para este objetivo me acompañan 2 profesionales de referencia en nuestro país que voy ahora mismo a presentar y que agradezco enormemente su participación aquí. Bueno, nos acompaña Llorens Andreu Barrachina, que es investigador del eHealth Center y catedrático de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Es presidente también de la Asociación Hispanohablante del Trastorno del Lenguaje. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, Isabel Monfort Juárez es psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, terapeuta en el Centro Entender y Hablar y miembro del equipo educativo del Colegio Tres Olivos y además es docente habitual en congresos y formaciones en diferentes universidades de España y Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, resumir un poquito que el objetivo, como os decía, es profundizar en el TEL, hablar de los procesos de detección y que todos podamos poner una mirada objetiva, actualizada y desde la evidencia científica que nos permita luchar por los derechos de las personas que tienen trastorno específico del lenguaje. Y sin más, un placer estar aquí y comenzamos. Bueno, Llorens, no cabe otra que empezar por preguntar de qué hablamos cuando hablamos del TEL.
Muy bien, pues bueno, un placer estar aquí, gracias por haber pensado en mí. Y bueno, el TEL, vamos a dar primero una definición un poquito más académica y después lo explicaremos un poquito más llanamente, ¿no? El TEL el trastorno específico del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, un trastorno que se genera en la infancia y que afecta a la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral, ¿de acuerdo?, sin que haya una causa, digamos, otro trastorno que genere ese problema del lenguaje. No hay una discapacidad intelectual, no hay ninguna lesión neurológica, no hay ninguna discapacidad auditiva, es decir, es un trastorno primario. El problema del lenguaje, digamos, no es consecuencia de ninguna otra alteración, digamos, o trastorno, ¿de acuerdo? Entonces, puede afectar a los diferentes componentes del lenguaje, puede afectar al habla, ¿no?, a lo que llamaríamos la fonética, la fonología, puede afectar al vocabulario, a las palabras que comprenden, que conocen, lo que llamaríamos el léxico y la semántica, puede afectar a cómo organizan las palabras, la estructura de las palabras, cómo organizan las oraciones, la morfosintaxis, y también el uso que hacen del lenguaje en el contexto. Al final el lenguaje, digamos, depende del contexto, lo utilizamos de una manera o de otra, pues también puede afectar a la pragmática, ¿de acuerdo? Y esto tiene consecuencias cuando son pequeños en el ámbito social, en las relaciones sociales, y en el ámbito académico escolar. El lenguaje es la herramienta fundamental que tenemos para comunicarnos, para compartir, por tanto, tiene implicaciones más allá del lenguaje, ¿no? Y para que lo entendamos de alguna manera, ¿no?, y digamos, es como si, este símil a mí me parece muy claro, ¿no? Es como si fueran niños extranjeros en su propio idioma, es decir, imaginemos que nos hubiesen cogido a nosotros a los 3 años y nos hubiesen llevado a un país en el que se habla otra lengua, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos costaría mucho entender a los demás y nos costaría mucho expresarnos. Eso es lo que les pasa también a los niños, digamos, que vienen de otro país y que tienen otra lengua materna cuando vienen aquí, pero digamos, esa sensación de, bueno, no terminar de expresarme correctamente, que no se entienda, que no encontrar las palabras correctas, no construir correctamente la frase para dar el sentido pleno que quiero transmitir y no terminar de comprender, digamos, sería lo que de alguna manera experimentarían las personas con TEL, y por supuesto eso tendría consecuencias en el desarrollo social. Es decir, a nosotros nos costaría tejer relaciones con los demás porque el lenguaje es la herramienta fundamental con la cual nos comunicamos, nos expresamos, empatizamos con los demás, ¿no? Básicamente esto sería el TEL. Sí. Llorens, en este sentido, y según lo que comentas, parece un poco extraño que sea un trastorno tan desconocido, porque al final el lenguaje lo escuchamos en las personas cuando hablan y además es un trastorno muy prevalente, mucho más que otros trastornos del neurodesarrollo que, sin embargo, han calado en el conocimiento en la sociedad y la gente sabe de qué se está hablando cuando se habla de otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué es tan desconocido el TEL? Pues es una buena pregunta y es verdad, la prevalencia en estudios anglosajones, no tenemos estudios de prevalencia epidemiológicos, digamos, prospectivos, tenemos algunos retrospectivos, pero lo sitúan alrededor del 7,5, son 2 niños por cada aula de 25, o sea que es muy prevalente, ¿no? ¿Por qué es tan desconocido? Pues mira, yo siempre digo que nosotros, ¿por qué conocemos a una persona famosa? ¿Por qué una persona es famosa? Porque conocemos su nombre, porque sabemos quién es, aunque realmente no tengamos la imagen de su cara, pero su nombre nos suena mucho, porque reconocemos su rostro, ¿no? Es una persona que hemos visto muchas veces en la televisión, en las películas, o porque sabemos cuál es su habilidad especial, porque es una persona, cuál es el talento que tiene, ¿no? Y eso podríamos utilizarlo como símil para hablar del TEL. El TEL yo digo siempre que es un trastorno sin rostro. O sea, es un trastorno que no tiene rostro porque está desfigurado, ¿no? O sea, no se le conoce. ¿Por qué no se le conoce? Primero por el nombre. El nombre ha ido cambiando, cada 10 años tenemos un cambio de nombre. Es decir, afasia del desarrollo, disfasia, trastorno específico del lenguaje, TEL, trastorno de desarrollo del lenguaje. Ese cambio terminológico no ha ayudado a que se conozca el trastorno. El autismo ha sido siempre autismo, o digamos, llevamos mucho más tiempo con el término autismo, dislexia también, y esos permanentes cambios no han ayudado. Otra cosa también que ha generado que sea un trastorno desconocido es
que no hay ningún signo evidente, es decir, uno cuando tiene TEL, digamos, visualmente no tiene ninguna característica física que se pueda relacionar, ¿no? Cuando tenemos un trastorno motriz, pues oye, es evidente. Cuando hay un síndrome como el síndrome de Down, también es evidente, digamos, que físicamente tiene una traslación. El TEL no es así. Y eso, por supuesto, ha hecho que se le llame un trastorno invisible o escondido. Hidden condition es también una clasificación que se ha utilizado. Y otra cosa que también ha impactado en que no se lo conozca es que es un trastorno muy heterogéneo. Eso quiere decir que los niños o las personas con trastorno específico del lenguaje son muy diversas entre ellas, son muy variadas. Es decir, dos niños no son iguales, por lo que comentábamos antes, porque pueden tener una afectación a nivel de comprensión, a nivel de expresión, a nivel de comprensión y expresión y en los diferentes componentes del lenguaje. Y eso lo que ha generado es que no se tenga una imagen clara, digamos, de qué es el TEL. Cuando hablamos con gente no especializada de qué es el autismo, todo el mundo dice, oye, pues si esas personas que tienen problemas para relacionarse con los demás, ¿no? Y es como ese estigma, y ese estigma es malo para algunas cosas, pero es bueno para que se le reconozca, ¿no? Entonces, en el TEL al ser más diverso, no se ha encontrado esas palabras o ese estigma, ¿no? Y eso hace que sea más difuso su conocimiento. Y esos argumentos, esos ingredientes son los que han generado, desde mi punto de vista, que sea un gran desconocido, a pesar de que se haya avanzado mucho y de que hay asociaciones como Atelma y muchas asociaciones, digamos, que han luchado y que se ha avanzado mucho. Yo recuerdo que hace 20 años prácticamente nadie sabía lo que es el TEL y ahora se ha avanzado. Pero bueno, todavía hay mucho camino que recorrer, mucho, sí. Isabel, bueno, Llorens estaba hablando del impacto que tiene no solo las dificultades en el lenguaje, sino en la parte secundaria de la participación social. ¿Qué notáis en contextos escolares y de participación social sobre las principales dificultades, desafíos que encuentran los niños y las niñas con TEL? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Telmas Teles por contar conmigo siempre y a todo el mundo por venir. Bueno, pues como ha comentado Llorens, primero el TEL es un grupo muy heterogéneo, pero si podemos decir que van a tener algo en común o algo en su desarrollo en común son, bueno, pues las barreras que se van a encontrar, ¿no? El lenguaje es una función muy compleja que está, ¿no? Ha dicho Llorens también, que está relacionada con muchos aspectos del desarrollo de un niño y de una niña. Entonces, los niños con TEL y niñas van a tener dificultades en la primera infancia con el lenguaje, lo que va a implicar dificultades de comunicación con su entorno, sobre todo cuando es un entorno que no les conoce, porque el problema de comunicación siempre es una cosa de dos, no es solo de uno. Entonces, claro, va a tener más dificultades, por ejemplo, en entornos escolares que en entornos familiares, ¿no? Porque en principio el TEL no afecta a la comunicación, sino al lenguaje. Si mi entorno me conoce y se adapta, yo me voy a poder comunicar. Pero a veces el entorno escolar o el entorno que no me conoce y me va a costar aprender el lenguaje. Pero después el lenguaje sirve para pensar, para aprender, para regular mi conducta, ¿no? Cuando uno no ha tenido problemas para aprender el lenguaje, y eso todas las familias aquí lo van a entender ahora cuando lo diga, no se da cuenta de lo difícil que es la palabra sin embargo, a pesar de. La diferencia entre decir no me gusta o no me apetece o no quiero. Y cuando eres mayor, la diferencia entre que en un texto ponga que los romanos derrotaron a los cartagineses o que los romanos fueron derrotados por los cartagineses, ¿no? Entonces, el lenguaje va más allá de lo que podemos pensar de pequeños en ¿puedo ir a comprar el pan? Las personas con TEL llegan a adquirir una normalidad social del lenguaje. Me puedo comunicar en mi día a día, puedo ser autónoma en mi comunicación. Pero a medida que voy siendo más mayor, cuando estoy en la infancia, el lenguaje es como lo que más preocupa, después es el aprendizaje y la interacción social, ¿no? Entonces van a encontrar. Yo creo que lo común, aunque sea un grupo heterogéneo, es esas dificultades a lo largo del desarrollo, ¿no? Con todo lo que estás comentando, uno inmediatamente pone la visión en las familias. Y sobre esto, ¿qué papel juegan las familias y qué apoyos son fundamentales para que puedan desarrollarse las personas con TEL plenamente también en el contexto escolar? Claro. Yo hablaría primero del contexto escolar, fíjate, porque me parece que el contexto escolar es como una piedra fundamental.
Porque, en primer lugar, porque es el primer sitio donde podemos detectar las dificultades del lenguaje y, además, hacer programas de prevención, porque los especialistas siempre vamos a venir después. Primero está la escuela infantil. Y todo lo que hagan de estimulación del lenguaje y formemos en las escuelas infantiles va a beneficiar no solo a los niños, que hemos hablado de 2 por aula, y no los vamos a poder detectar. Es decir, no hay un test para detectarlos al nacer ni a los meses. Siempre vamos a llegar un poco más tarde de lo que hay que hacer en el lenguaje. Entonces, el cole tiene ese papel fundamental de detectar, hacer caso a los padres cuando dicen que están preocupados por el lenguaje, porque se ha demostrado que son buenos detectores de dificultades, y además estimular al aula, y además todo lo que hacen, y eso lo sabemos, por los niños que tienen problemas de comunicación, beneficia a toda la clase. Eso es lo primero. Y lo segundo, y ahí es donde se enlaza con la familia, es que el colegio es el lugar más exigente, social y de aprendizaje. La diferencia entre cuando un cole acompaña a una familia, adapta, hace que esa familia baje su estrés, baje su ansiedad y su calidad de vida mejore, porque sí que sabemos, y eso es gracias a la gente que investiga, que una de las variables que tiene más relación con la calidad de vida de los chavales, intuyo que de todos, pero también de los TEL, es la salud mental de su familia. Y es la salud mental de su familia, depende mucho de que estén tranquilos cuando vayan al cole y de que alguien se esté ocupando de enseñarles, que tengan amigos, para eso las asociaciones, y a través del cole, de las asociaciones y de la sociedad conseguimos que las familias puedan dedicarse a ser familias y no logopedas, psicólogos, ¿no? Terapeutas ocupacionales, y por supuesto hay que formar a las familias. Pero lo importante también es darles una tranquilidad emocional para que puedan crear un espacio, ¿no? Y ser familias y no profesionales del lenguaje, ¿no? Muy bien, gracias, Isabel. Llorens, uno puede caer un poco en la trampa de pensar que el TEL es unos niños o niñas que están tardando en hablar un poco, que tienen lo que conocemos como retraso en el desarrollo del lenguaje. ¿Por qué es importante entender la diferencia? Sí, es importante entender bueno, digamos, una cosa primero, ¿no? O sea, que solo sea un retraso del lenguaje de por sí ya es importante, es muy importante. Es decir, como ha comentado ahora Isabel, ¿no? Es decir, el lenguaje es una herramienta fundamental para pensar, para autorregularnos, para compartir, para expresar emociones, para enamorar a la persona que nos gusta, ¿entendéis? Es fundamental. Entonces, digamos, ya de por sí es un trastorno que, bueno, es grave solo por el hecho de estar afectando a esta habilidad tan fundamental para nuestro desarrollo social, cognitivo, personal, laboral, etcétera, ¿no? Pero además, como trastorno de desarrollo, es un trastorno altamente comórbido. ¿Qué quiere decir comórbido? Que se presenta con otros trastornos al mismo tiempo. O sea que, y además esto es más la regla que la excepción. Es decir, lo que vamos a ver es niños o personas con TEL que tengan otro trastorno al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues que tengan otro trastorno del neurodesarrollo, que son muy comórbidos entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, mira, estaba yo cuando preparaba un poquito la presentación, revisando estudios, por ejemplo, se estima que alrededor del 50% de los niños con TEL tienen también dislexia, posteriormente tienen dislexia. Un porcentaje también elevado tienen problemas con las matemáticas, discalculia, el TDAH también, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es muy comórbido, muy frecuente. Algunos estudios apuntan entre el 30 y el 50% de comorbilidad. Muy comórbido también con el trastorno de desarrollo de la coordinación motriz. Alrededor del 30% de los niños tienen también problemas a nivel motor, en motricidad fina y gruesa. Y también trastornos emocionales. También son muy prevalentes, entre el 50 y el 75%. Pero hay un dato también que quiero comentarles, que es... hay veces que aunque no se llegue a tener una comorbilidad, estos niños tienen en las diferentes áreas del desarrollo más dificultades que la media. A ver si me sé explicar bien. Es decir, digamos, hablemos por ejemplo de cuestiones motrices. Los niños con TDL van a tener más dificultades motrices que los niños
sin TEL, aunque esas dificultades motrices no rebasen el umbral clínico para poder incluir otro diagnóstico. ¿Se entiende esto? O a nivel emocional, por ejemplo, vamos a poder hablar de que tienen episodios, digamos, ansiosos o conducta ansiosa que no tienen la gravedad suficiente para poder hablar de que tiene un trastorno de la ansiedad. ¿Entendéis? Eso es lo que llamamos los síntomas asociados. Es decir, que aunque a veces no haya comorbilidad, o habiendo comorbilidad, como por ejemplo el TDAH, puede haber también dificultades motoras que no rebasen el umbral clínico para poder hablar de otro trastorno. ¿Entendéis? Eso es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, no todo lo que sea clínicamente un diagnóstico, digamos, es relevante. También es relevante cuando, digamos, estamos por debajo de este umbral. Esas dificultades son importantes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto configura, digamos, pues, es un trastorno complejo, es decir, una afectación en el lenguaje que puede ir acompañada muchas veces, no de 2, a veces de 3 trastornos, o sea que, por tanto, va mucho más allá de la afectación puramente en el lenguaje, que, como decía al principio, repito, es ya muy importante de por sí, no la despreciemos porque ya es muy relevante. Bueno, en función de lo que estás diciendo, parece necesario ahondar también en estos primeros aspectos que dan la cara en el desarrollo de los niños y que permiten una detección precoz de cara o a evitar un diagnóstico tardío. ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué señales tempranas pueden tener en cuenta tanto los profesionales de educación infantil de primer grado, porque la mayoría de los niños pequeños y las niñas están escolarizados, como las familias, para hacer una detección lo más rápida posible? Bien, vamos a hablar un poquito de señales de alerta, porque lo que sí que no vamos a encontrar, es decir, no vamos a encontrar una característica única que determine seguro que esa persona va a tener TEL, es decir, que eso no lo vamos a encontrar. Pero sí que hay algunas variables que, bueno, si están presentes, son como, en inglés se llaman red flags, banderas rojas, es decir, alertas, que hay que seguir a ese niño y hay que ver si realmente al final evoluciona, digamos, y acaba no teniendo un desarrollo afectado al lenguaje o si lo tiene, ¿no? Algunas de ellas son, una muy reportada es tener antecedentes familiares de trastorno del lenguaje oral y escrito. Es decir, si en la familia hay algún miembro, directo por supuesto, o sea, padres, abuelos o hermanos que tienen un trastorno del lenguaje, la probabilidad de que ese niño tenga un trastorno del lenguaje se sitúa alrededor del 50%. Eso ya es una variable, entonces es muy frecuente, digamos, cada vez menos, pero digamos, cuando se le diagnostica a un niño, también muy frecuente en la dislexia, ¿no? Entonces, que los padres o la madre o el padre reconoce que yo también tenía estas características, entonces no era tan conocido, no se diagnosticaba, muy frecuente. Otro aspecto también muy relacionado con el trastorno es la prematuridad, nacer prematuro, nacer antes de término, ¿no? Cuando más prematuridad, por supuesto, más probabilidad de tener el trastorno, es decir, cuando, digamos, los meses de gestación son menores, mayor probabilidad, se situaría entre el 15 y el 20%. O sea que niños prematuros, no solo el TEL, otros trastornos de desarrollo son más prevalentes. Otro aspecto también que correlaciona mucho es la baja comprensión. Niños en 2-3 años que tienen dificultades de comprensión de pequeñas órdenes, ¿no? Pequeñas frases simples que no las conocen. Esos problemas de comprensión precoces también son una señal de alerta. El retraso en la producción de gestos. Niños que a los 12 meses no señalan, o que a los 15 meses no utilizan los gestos para expresarse, o que a los 18 no acompañan el lenguaje con los gestos. Esos son también señales de alerta, digamos, no al 100%. Si tenemos esto no quiere decir que al 100% va a haber trastorno, pero tenemos que estar alerta porque la probabilidad aumenta mucho, ¿no? Ser hablante tardío también. Hablante tardío son, normalmente las primeras palabras aparecen alrededor de los 12 meses, al año de vida, ¿no? Entonces, en estas personas, bueno, no en todas las personas con TEL, pero digamos, hay un porcentaje elevado, son hablantes tardíos porque empiezan a hablar tarde. Las primeras palabras aparecen alrededor de los 24 meses, ¿no? Eso sería. Entonces, en estos niños hablantes tardíos, la probabilidad es 1 de cada 4. Es decir, de cada 4 niños que son hablantes tardíos, el 25%, va a tener después TEL. Eso también está reportado. Tener un bajo vocabulario, tanto expresivo como receptivo, cuando son pequeñitos, eso también.
Y finalmente, en la evolución del lenguaje, los niños en un periodo entre los 18 y los 24 comienzan a combinar palabras. Comienzan, digamos, ya no solo denominan, sino que empiezan a combinar palabras. Eso es cuando empezará después, digamos, la frase, ¿no? La construcción, digamos, gramatical de la frase. Entonces, normalmente esa combinación, que niños dicen nene agua, por ejemplo, que quiero beber, nene agua, esa combinación se produce alrededor de entre los 18 y los 24 meses. Y a estos niños, digamos, aparece más tarde, aparece alrededor de los 30. Eso sería también una señal de alerta, ¿no? En cualquier caso, no tenemos una prueba, digamos, que podamos hacer, no sé, un análisis de saliva, no tenemos nada así. Y yo siempre aboco porque tendrían que haber pruebas de cribaje universales para que, digamos, todos los niños se puedan evaluar y se puedan detectar, sobre todo las niñas, que las niñas son las grandes desconocidas o desaparecidas porque se ponen en la última fila, son tímidas, no se expresan, no hablan, entonces pasan muy desapercibidas. Los cribajes universales permiten a todo el mundo evaluarlo y entonces sacar a la luz a todas las personas que tienen estas dificultades. Muy bien, gracias. Bueno, pues hemos hablado de aspectos de detección temprana. No queda otra que hablar ahora de los modelos de estimulación temprana. ¿Qué prácticas basadas en la evidencia, pero también en ética y en buenas prácticas realmente tenemos que poner en marcha para hacer un buen acompañamiento en el desarrollo comunicativo y bienestar de las personas con TEL? Bueno, yo creo que hablar de intervención en TEL necesitaríamos un máster de 4 años aquí. Entonces, es difícil transmitir, entonces he intentado resumir, porque sí que es verdad que tenemos en 3 cosas. Uno, la evidencia dice que la intervención es importante. Es decir, que intervenir pronto y de manera intensiva en todos los contextos mejora el desarrollo del lenguaje y el pronóstico de estos niños. Eso es lo primero. El segundo punto que tendrían en común es un grupo diverso y además no es lo mismo intervenir a los 2 años que a los 16. Lo que sí que me parece que es un principio que existe evidencia, pero además que tenemos que tener un poco claros, es que son niños, personas más adultas que en contextos habituales donde hablamos rápido, el lenguaje es complejo porque desaparece, es rápido, ¿no? En esas condiciones me va a costar más. Pero si modificas las condiciones, puedo entender y puedo aprender. Es decir, que al final el papel de los que intervenimos en niños con TEL no es que ellos tengan que hacer algo, sino que somos los demás los que tenemos que cambiar nuestra forma de hablar o de enseñar. Entonces, sabemos como principios generales en TEL que necesitan un input de lenguaje que se les dé más veces. Para aprender una misma palabra la tengo que oír más veces, más claro y más estable. Es decir, que a lo mejor lo tenemos que acompañar de gestos cuando son pequeños, de signos que facilitan el desarrollo del lenguaje, cuando son más mayores de imágenes, enseñar a leer y además la lectura como parte de la intervención. Y ese concepto de adaptación, si lo aplicamos a todo, es decir, a cómo formamos a las familias para hablar a niños que necesitan ese tipo de adaptación, a sus profes de infantil, y cuando hablamos de adaptaciones es cómo tienes que cambiar un texto para que yo lo entienda y para que aprenda, ¿no? Entonces, yo creo que así que tenga evidencia para cualquier edad y para cualquier niño con TEL, tener claro que somos los demás los que tenemos que modificar. Y eso implica que hay una parte que es de logopedia, pero el lenguaje no se aprende porque yo vaya, con suerte, todos los días tenga terapia, que eso no es... Imaginemos que con suerte tengo todos los días un rato. No, el lenguaje se aprende todos los días, así que principios que sabemos es intensidad, precocidad y adaptación de todos los entornos. Es decir, familia, logopedia y cole, ¿no? Porque yo aprendo lenguaje y uso lenguaje todo el tiempo. Y si me lo adaptas a mi sistema, cómo yo necesito procesar, almacenar y las ayudas que necesito para evocar, y yo puedo aprender y mejorar, ¿no? Y eso sí tiene evidencia. Afortunadamente tenemos evidencia de esos principios, ¿no? Más veces más claro y más estable. Bueno, parece mentira, pero hemos llegado a las 2 últimas preguntas y seguro que todo el mundo quiere muchísimo más, pero los tiempos mandan. Y yo soy de Aragón, o sea que
Así que, bueno, Llorens, ya en la penúltima pregunta, muchos trastornos del neurodesarrollo han caído en la trampa de visibilizar solo la infancia. Bueno, Isabel ya lo ha comentado antes, pero es verdad que muchas veces se asocian a los niños y las niñas y parece que de repente pues, perdemos el hilo de que la vida continúa, que son adolescentes y que la vida adulta, que por cierto es la más larga de la vida, pues tiene muchísimo recorrido. Y la pregunta va en esta línea ya para casi finalizar. ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tiene más allá de la infancia el trastorno específico del lenguaje? Bueno, si antes hablábamos de que el lenguaje es una herramienta fundamental para muchos aspectos, pues fijaros, esas dificultades van a impactar en todas las fases del desarrollo de la persona, ¿no? Yo siempre digo que es un trastorno que va mutando, es como los gusanos de seda, ¿no?, que teníamos cuando éramos pequeñitos, que pasan después a crisálida y después a mariposa, pues se va metamorfoseando, no sé si es correcta la palabra, pero va cambiando, ¿no? Entonces, fijaros, si tengo problemas en lenguaje oral, voy a tener problemas en lenguaje escrito. Es que el lenguaje escrito es la representación física, ¿no?, en una pantalla o en un texto del lenguaje oral. Entonces van a aparecer dificultades a nivel escolar, porque van a tener dificultades en la fluidez lectora, en la comprensión lectora, en el razonamiento matemático, o sea, en los problemas matemáticos, por ejemplo. O sea, las matemáticas tienen un componente de lenguaje muy importante, ¿no? En el lenguaje abstracto, eso es cuando somos pequeños, el juego es muy físico, sobre todo los niños, ¿no? Físico muy. Pero cuando nos vamos haciendo mayores y entramos en la adolescencia, entonces hablamos de cosas que no están presentes aquí, de cosas que pasaron ayer, de cosas que son más abstractas, de sentimientos. Entonces es muy frecuente también que aparezcan problemas más de tipo emocional, de relaciones con los demás, ¿no?, de aislamiento, de digamos, problemas de relación con los demás, que eso genera ansiedad, genera este tipo de cosas. Está de alguna manera calculado el abandono escolar, digamos, en niños, en personas ya adolescentes con TEL. A los 16 años, el 24% de los niños no continúan estudios superiores de secundaria, cuando en población general está en el 11%. O sea que eso también es una consecuencia importante, ¿no? Y después, consecuencias a nivel laboral también. O sea, hay estudios que lo que plantean es que las personas con TEL, que digamos, cuando trabajan, tienen sueldos menores, tienen más probabilidad de estar un año, digamos, en el paro, digamos, y también tienen, digamos, o sea, los sueldos más reducidos porque tienen más contratos temporales. Eso también es una cuestión bastante habitual. Y después también aspectos de salud mental. Ya hemos comentado mucho, el lenguaje es la herramienta fundamental. Entonces, muchas veces no sentirse comprendido o digamos, no poderse comprender como se quería genera este tipo de aspectos. Entonces, hay 6 veces más probabilidad de tener niveles clínicos de ansiedad, 3 veces más probabilidad de tener depresión. Eso serían, digamos, las consecuencias. Siempre que hablamos de estudios de este tipo, siempre fijaros que resaltamos los aspectos negativos. La probabilidad es tal. Yo también quiero, digamos, lanzar una lanza que, a ver, con trabajo, como te comentaba Isabel, con trabajo desde el principio, desde pequeñitos, cuando más precoz, sistemático, con apoyos, pues hay gente que sale adelante y que tiene una vida normal, funcional, como cualquier otra. O sea que detrás de ese 24%, digamos, que deja los estudios, hay otro porcentaje muy elevado que lo sigue. Entonces, eso también es importante resaltarlo, ¿no? O sea que, tiene consecuencias, es un trastorno de por vida, eso no lo podemos negar. O sea que eso es así. Pero, digamos, el impacto no es para todos. O sea que hay margen de maniobra y margen de mejora, se puede trabajar y, por tanto, se puede conseguir que esa vida sea normalizada para muchos de ellos, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros.
Y bueno, ya Isabel, la última pregunta, y la verdad es que es una pregunta muy importante y tiene que ver un poco con poner la mirada en el futuro, ¿no? ¿Qué cambios desde tu punto de vista, qué avances, en qué camino tenemos que transitar para avanzar en el entorno educativo y en el entorno sanitario también, en la mejora y el acompañamiento a las personas con TEL? Bueno, a mí lo son las preguntas para contestar en 2 minutos. ¿Qué hay que hacer? Bien. Bueno, no, ya un poco para... yo creo que lo primero y fundamental es una de las cosas que está haciendo, ¿no? Que estamos haciendo aquí. Es decir, todavía el TEL, yo creo que ya lo hemos comentado, pero no está mal insistir, le queda bastante recorrido para llegar por lo menos al mínimo que han conseguido otros trastornos del neurodesarrollo. Es decir, que se conozca, que haya ciertos protocolos comunes para diagnosticar e identificar, ¿no? Y para eso hay que formar e investigar. Es decir, que todo esto viene de la investigación, que nos permite formar y después que eso llegue a una formación, y para eso hace falta consensos, y en eso están asociaciones como en la que dirige Llorens o está Esther, que buscan también consenso entre profesionales para que todos hablemos de lo mismo. Aquí lo sabéis, en cada comunidad se habla de una cosa, en cada, ¿no? Incluso es difícil, incluso yo trabajo en el entorno escolar, ¿no? Poder conseguir identificar y que te den los apoyos, ¿no? Si tiene TEL o no tiene TEL. Entonces, lo primero es que se conozca más, que haya protocolos y formar tanto a los centros educativos, y también es verdad que profesionales de la salud. Todavía hay papás que reciben informaciones tipo, bueno, ya hablará, o es que como le das todo y se lo pones fácil, ¿no? Como si el lenguaje fuera una cuestión de esfuerzo, ¿no? Como si los niños que no hablan es porque si fueran vagos. Entonces yo creo que ese primer paso es fundamental, y esta es una de las cosas que estamos haciendo, y las asociaciones ponen su parte, la investigación, y en este caso pues supongo que los políticos y la administración tienen que poner la suya, ¿no? Y en el momento en que identifiquemos, reconozcamos y conozcamos el TEL, pues se pondrán los apoyos y llegarán a más niños, porque es verdad que hay muchos que no están identificados y que no reciben apoyos y están invisibilizados porque, como ha dicho Llorens, es que todavía nos falta incluso ponerle una palabra y un protocolo de identificación estable. Y para eso, pues yo creo que en el momento en que consigamos ese paso y por lo menos nos pongamos al mismo nivel, ¿no?, que otros trastornos, que se reconozca que es estable, es decir, que afecta también a adultos, y que los adultos con TEL, adolescentes y adultos, también tienen que recibir los mismos apoyos que están considerados para otras discapacidades, ¿no?, del neurodesarrollo, y no solo, bueno, pues que me dejen media hora más en los exámenes a veces, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con unas jornadas así pues podemos ir avanzando. Bueno. Un poco en esta mesa hemos hecho un recorrido sobre qué es el TEL, cómo se manifiesta en la infancia, pero también en la adolescencia y en la vida adulta. Se ha podido poner también una alerta sobre la mirada en las niñas y su invisibilidad dentro de la invisibilidad. Y se ha podido también dar un recorrido de cuáles son los modelos, las prácticas con mayor evidencia, pero también todos los aspectos que en entornos escolares, sanitarios, tenemos que seguir mejorando y cambiando, pues, para hacer realmente que la sociedad sea accesible para todas las personas con TEL. Muchas gracias. Como sorprendentemente vamos bien de tiempo, yo os voy a dar la oportunidad. Tenemos, nada, 2 preguntas, ¿vale? No tenemos más tiempo, pero yo creo que tenéis que aprovechar que tenéis a estos grandes profesionales hoy aquí. Y adelante, ya sabéis que tenéis delante un micrófono, que tenéis un símbolo para poder comunicar, y nada, tenéis la oportunidad. La timidez hoy no vale, ¿eh? Mira, allí por favor, sí. Dele al micrófono justo que tiene delante. Hola, buenos días a todos.
Yo he descubierto este trastorno, no quiero personalizar, ¿vale? En el caso de mi hijo pequeño en concreto, y estoy muy extrañada del cambio en el sistema educativo. Es decir, yo he visto el sufrimiento, las manos frías, la llorera, no puedo. No le quiero interrumpir, pero si se acerca le oiremos mejor, si no, no quedará. No puedo, no quiero, teniendo una cabeza prodigiosa para otras cosas. Entonces, ahora sé por él y por otros compañeros y amigos que casi todas las ponencias y en todas las asignaturas de bachillerato y final de la ESO tiene que ser obligatoriamente PowerPoint, PowerPoint y PowerPoint. Entonces, desconozco, bueno, he visto este problema y no he entendido cómo en el Ministerio, en los programas de educación, le dan tantísima importancia a esa puesta en escena cuando no tenemos ni antecedentes, ni tenemos ese, pues como se estudia en las universidades americanas, por lo que tengo entendido, donde la locuacidad, la puesta, el conocimiento se manifiesta a través de un PowerPoint. Entonces, sí me gustaría saber si, ya mi hijo no, porque ya está en otro estadio, pero el sufrimiento que le he visto, y junto con él a otros chavales, si existe algún proyecto para que eso se modifique. Lo intenté en el instituto, lo intenté con los profesionales, pero el caso era lo que habéis comentado, es vago, no vale, en fin, y muchas otras. Vale, muchas gracias. Nada. Si queréis alguno de los dos. Sí, se apaga el micro porque si no se nos colará el sonido. ¿Cómo se apaga esto? Muchas gracias. ¿Contestamos ahora? Sí. A ver, yo lo que te puedo decir, digamos, es que preguntas más por la secundaria, por lo que veo, que yo creo que es, al menos desde mi contexto, no sé aquí en Madrid, pero es un periodo educativo que es muy difícil para los niños con TEL, porque los conceptos son muy abstractos, o sea, es un tipo el tipo de vocabulario académico es de nivel 2 que llamamos nosotros, entonces es complejo, les cuesta de comprender, entonces, y no, así como comentábamos, más allá de la infancia, ¿no? En la infancia se ha focalizado mucho, se ha trabajado mucho, hay muchos estudios, yo creo que la secundaria es un foco a abordar porque realmente hay una necesidad muy grande de trabajar y cómo debemos trabajar. La gente no sabe cómo tiene que trabajar. Aun habiendo voluntad, no saben cómo podemos adaptar los recursos, ¿no? Proyectos, yo no conozco ningún proyecto institucional que esté centrado en esto y de investigación te diría que muy pocos proyectos a nivel internacional han abordado a nivel de estas edades qué se puede hacer. O sea que hay mucho camino por recorrer y vamos, es que entre el desconocimiento y que no hay programas sistemáticos sobre cómo abordar a estos niños esta etapa, es una etapa fundamental y muchos pues terminan aquí teniendo dificultades y abandonando, ¿no? O sea que, pero vamos, reconozco que sí, es un periodo muy, muy, muy importante y con muy pocos recursos para trabajar con estas personas. ¿Hola? Sí. Sí, ahí. Pues mira, me ha llamado mucho la atención, ya lo sabía, ¿no? El tema de la doble invisibilización de las niñas con TEL. Me parece que la perspectiva de género en los estudios sobre el trastorno del lenguaje no está y me parece muy importante porque, por otro lado, os pregunto, el dato de que prevalece más en los niños, o sea, que hay más TEL en niños, no sé si es por el diagnóstico o por el sexo. Y entonces, pues saber un poco qué hacemos con esto, porque, bueno, pues es una doble discriminación. En otros trastornos no sé si pasa, pero, bueno, pues ahí está. Sobre todo cuando estamos socializadas en el cuidado, en la comunicación, en la empatía, ¿no? Las mujeres estamos socializadas en eso, con lo cual, pues se espera que las niñas con TEL estén también un poco ahí, ¿no? Entonces, no sé si qué experiencias hay o qué opiniones tenéis. Yo te voy a hablar de números, soy científico y ellas tienen más experiencia práctica. Los estudios hablaban de que era más prevalente, 2:1, tradicionalmente se hablaba de eso, digamos, más en niños que en niñas. Eso era porque
digamos, los estudios se hacían sobre poblaciones clínicas. Entonces, tú tienes una población clínica, es decir, los que están diagnosticados. Las niñas están invisibilizadas y bueno, habían menos por eso, porque no se detectaban. Cuando se hacen estudios, digamos, epidemiológicos, que hay algunos importantes, por ejemplo, uno en Australia, y otro también encontró también que no habían diferencias en Inglaterra, Courtney Norbury y el otro es, bueno, un estudio muy longitudinal, muy importante, no encuentran diferencias entre niños y niñas, o sea que la prevalencia es igual. Entonces, eso es una evidencia más de que realmente hay muchas niñas que no se detectan, ¿no? Y ellas nos pueden dar una visión más, a lo mejor desde la clínica, de cómo es así y por qué. Bueno, yo creo que es que ya ha contestado un poco, ¿no? Es decir, que cuando se hacían estudios de prevalencia eran los que llegaban, el por qué llegaban más niños. Por ejemplo, en otros casos como autismo, esto es una discusión, no hay una contestación, así que alguien pueda decir es por esto, porque yo creo que en el último congreso de Asteles se habló de eso y se intentó ver el por qué, porque en otros trastornos como el autismo o el TDAH se ha dicho que es que los perfiles se habían diseñado más para... En el TEL es difícil decir, los test de lenguaje no se han diseñado más para... Entonces, ¿por qué ocurría eso, no? Y probablemente tiene que ver también igual con el tipo de perfil de conductas asociadas o más problemas de comprensión o comorbilidades con conductas que son más llamativas en niños que les llevan a los padres a buscar antes ayuda. Puede ser eso, pero que hay una contestación de por qué ha pasado eso, a nivel de investigación no. Lo otro es una idea clínica. Ahora, ¿que está cambiando? Eso sí, que está cambiando sí, porque lo notamos tanto a nivel del ámbito escolar. Una de las respuestas es lo que ha dicho Llorens, ¿no? Hacer un poco screening de lenguaje donde no se intente identificar y se valoren a los niños de manera más general, ¿no? Y sin que dependa todo de que los padres busquen ayuda. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Vamos ya justo para la siguiente mesa, que es una mesa muy especial también. Así que nada, os esperáis un segundito una foto, eso sí, que queremos el recuerdo, y un aplauso, por favor, para todos ellos. De pie, sí, de pie.